7:22 de la mañana, El Salvador Erezi, congresista de Peruanos por el Cambio, nos acompaña para discutir, conversar sobre este pedido de facultades, en fin, vamos a conversar sobre la coyuntura política. El presidente, una importante visita a China que se inicia ya hoy, también vamos a hablar sobre ello. Pero, ¿cómo estás, Salvador? Gracias por estar con Gracias por nosotros. la invitación. Ahora, conversábamos, hay una estrategia unificada, homogénea, coordinada del Ejecutivo para sacar adelante las facultades, porque por ahí se está diciendo que Carlos Brus favorece que esto pase por comisiones, Juan Cheput está pidiendo que pase directamente al Pleno, pero bueno, estos son detalles un poco de metodología política, ¿no? Sí. ¿Hay un consenso sobre cómo tramitamos este bloque tan grande? A ver, me parece que son posiciones de praxis. Lo que importa es la celeridad, la velocidad, porque necesitamos un gobierno que a partir de la delegación de las facultades haga cosas en materia de seguridad ciudadana, de reactivación económica, de generación de empleo, de consolidación, de desarrollo de pequeña y mediana empresa. Básicamente también temas vinculados a lucha contra la corrupción, fortalecimiento de unidad de investigación financiera, el empoderamiento, la autonomía de la Procuraduría. Son varios temas que son importantes. Hay pues la posición de que esto pase por las comisiones, dado de que el Congreso no es una mesa de partes y hay que hacer un debate democrático, que es la posición de la mayoría. Yo comparto para legitimar el mandato, digamos, en ese caso, según esa posición. Sí, yo pienso que podría ser un punto intermedio entre a las propuestas de Juan Cheput y Carlos Brus, en el sentido de que pase por comisiones, pero se procure pasar lo más pronto posible para darle el impulso a las acciones de gobierno que son muy necesarias. ¿Cuándo deberían salir estas facultades? Porque no tenemos claro, digamos, es un paquete grande, diferenciado. Van a ir saliendo por partes, pero ¿de qué hablamos? A ver, depende. Puede ser lo previsible es más o menos entre una semana a 10 días de debate, lo previsible. Por eso Juan Cheput lo que plantea es que en base a lo que ha significado la tradición en las últimas democracias, en los últimos 10 años, en el sentido de que se exima del paso de comisiones y se apruebe en el Pleno el tema de las delegaciones, de la delegación de facultades. En este caso, vamos a ver cuál es el temperamento de la mayoría. ¿Cómo van a convencer al fujimorismo del tema del IGB? Bueno, tenemos que entablar un diálogo ya para los próximos 5 años. Básicamente va a ser la característica del gobierno, una suerte de cohabitación. Llevado por las circunstancias. ¿Sí? ¿No? La cohabitación, que me parece que va a ser una bonita experiencia, creo que para la democracia peruana la va a fortalecer el tema de tener un Congreso mayoritariamente contrario al gobierno y quienes estamos dentro del equipo del gobierno desplegar nuestras mayores habilidades. Una cohabitación, a mí me gusta el término de Servinacuy, ¿no? En el sentido que no hay un matrimonio como tal, sabemos que no hay un matrimonio, pero tiene que haber pues algún tipo de relacionamiento, ¿no? El Servinacuy es la cohabitación a la peruana, ¿no? En la criolla, en la nuestra. Sí. Bueno, algo de eso. ¿No? Hablemos creo que dentro del marco del respeto que se está dando dentro del Congreso, de las posiciones y divergencias que se han en función a temas netamente técnicos, ¿no? Por ejemplo, la discrepancia que hay en reducir el IGB, discrepancia en cuanto a normativa de marco tributario para la pequeña y gran empresa, que genera cierta discrepancia por el tema de que puede favorecer a la gran empresa. El Congreso hay temas que quiere ver, como el Código Penal, la misma reforma penitenciaria o el tema de la Procuraduría. Entonces, hay temas en los que hay que ponernos de acuerdo y va a ser muy importante la labor de nuestros portavoces, Carlos Brus y Juan Cheput, en el trabajo con los otros portavoces en la Junta de Portavoces que se dé en el Parlamento. Dos temas que preocupan ahí, que han pasado un poquito debajo del radar, porque la atención se le ha llevado este asunto del IGB, que es un poco, digamos, no dice si
vale la pena dar una batalla tan grande, ¿no? Por eso, pero claro, entendemos que es parte de un paquete tributario que va más allá. Se debería entender como tal y en todo caso hay quienes dicen que el fujimorismo pues debería otorgar estas facultades y al año se podrá hacer la evaluación de que si esto funciona o no, que también tiene un sentido político, ¿no? Es decir, tú le das al Ejecutivo las herramientas y luego se hace el control político en la medida que dice, oiga, usted solicitó porque tocaba que usted solicite y mire, esto ha funcionado o no ha funcionado, ¿no? Que sería lo lógico en lugar de repente de enmendar la plana sobre temas que competen y planeamientos que le competen al Ejecutivo, ¿no? Es verdad, nosotros consideramos que, por ejemplo, en el tema del IGB se ha planteado aplicarse a partir del 2017 y además contra resultados en metas de recaudación. Ir escalonando la Entonces, reducción, ¿no? el Congreso va a tener toda la posibilidad de ejercer sus facultades de control político, de fiscalización, y nosotros vamos por lo que ha significado electoralmente la elección de un gobierno que planteó durante toda la campaña la reducción del IGB como una propuesta de gobierno. Hay normas contra la elusión que también se están contemplando y hay, como usted decía, el fortalecimiento de la unidad de inteligencia financiera, que siempre hay que recordarle a los televidentes es fundamental para combatir un delito tan grave como el lavado de activos. Que tanto complica a un país como el nuestro en la medida que somos pues productores de drogas, madera ilegal, minería ilegal, hay mucha plata negra que está buscando ser lavada. Pero el Congreso en anteriores ocasiones y con influencia del fujimorismo ha negado tanto la implementación de estas normas antielusión. Hay una norma aprobada, pero su efecto fue congelado por una comisión y ha negado darle a la UIF las facultades necesarias. Hablamos mucho de los fuegos artificiales del IGB, pero uno teme que por lo bajo nomás, matalas callando, pase que no se le dé ni al UIF las facultades ni se impulse el tema de la elusión. ¿Ya se ha conversado de esto? ¿Cómo está el ambiente para llevar adelante el tema? Hay que entrar al debate, hay que entrar al diálogo, hay que entrar a ver cuáles son los puntos en común. Uno de los temas que ha impedido que la unidad de investigación financiera se fortalezca es que actualmente es un apéndice de la Superintendencia de Banca y Seguros. Entonces, no es el lugar adecuado para una institución tan importante como la unidad de investigación financiera, que lo deseable fuera un organismo autónomo, presidido además por una personalidad y no por un funcionario respetable, pero de la Superintendencia de Banca y Seguros, donde no se entiende mucho cuál es la relación de la Superintendencia de Banca y Seguros con las labores propias de la Unidad de Investigación Financiera para la lucha y el combate contra el lavado de activos. Entonces, ese es uno de los temas que generó la discrepancia en el debate anterior y que espero en el debate del Congreso podamos dilucidar planteando ¿bajo qué paraguas estaría la hay que UIF definir, y cuál sería su autonomía? Ese es el punto central. Definir una... ¿Y la propuesta sería llevarla a dónde? Todavía no está definido, pero entendemos que debería ser una parte importante del Ejecutivo, pero como organismo autónomo. Entonces, definir un jefe de la UIF que sea una personalidad, alguien con mucho algo más directo prestigio, bajo el control de PCM probablemente. O ¿no? sí, podría incluso ser del MEF. Podría ¿no? ser una alternativa. Ahora, cuénteme, con respecto a la reforma de la policía, hay actores ya del aprismo, del fujimorismo, que están diciendo, bueno, se suponía que iban a pasar los requerimientos sobre seguridad ciudadana para las facultades extraordinarias, pero ellos dicen, queremos ver con cuidado cómo va a ser ese organigrama de la policía, porque a esta institución no se la puede manosear, no se la puede maltratar. ¿Eso es recortarle facultades al Ejecutivo con lo que debería ser una función inherente del mismo, como es una reforma policial, o no? A ver, yo creo que aquí hay que preguntarle a los ciudadanos que nos están viendo, a los televidentes, si creen que la institución policial es una institución policial que en los últimos 30 años, no digo 5 años, en los últimos 30 años la entendemos como una institución transparente que ha cumplido con la finalidad para la que fue creada, o es una institución que está en permanente crisis, con pérdida de identidad, con una situación de corrupción que es innegable. Yo creo que si le preguntamos al ciudadano a pie, quiere una nueva policía, quiere una policía refundada sobre la base de valores patrióticos, democráticos y éticos, una policía profesional que no haya sido materia de manoseo justamente y de desorganización con el paso y ascenso de tantos generales sin ningún tipo de
concepción de lo que es una visión organizacional moderna, en términos de gerencia, de eficiencia. O sea, la Policía Nacional tiene necesariamente, como lo hemos planteado nosotros en la campaña, que refundarse y además tener un criterio que es fundamental para el manejo de toda institución moderna, y es el tema gerencial, el uso de los pocos recursos que pueda contar una institución para manejarlos con eficiencia y darle resultados. Pero recordemos que el fujimorismo asumió en buena medida la vocería de la posición policial con respecto al 24x24, con respecto a lo que les parecía que podían ser abusos, iba mucho a representar esa voz. ¿No podrá ser influido por esos intereses? A ver, ahora hay un en el principio Congreso? que yo cuando estudiaba mi especialización en gerencia, y es el temor al cambio, ¿no? El miedo al cambio, el miedo a romper paradigmas. Creo que es necesario en este momento de la historia de la Policía Nacional romper con los viejos paradigmas de que no se le puede tocar, de que la policía es una institución, yo creo que en términos políticos, potable electoralmente decir vamos por el 24x24, potable decir los policías no se les toca. No, señores. Ya tenemos una ciudadanía que está harta de la situación de inseguridad que se vive en el país, que está harta de una situación en donde no podemos tapar el sol con un dedo, en donde hay buenos policías, sí, pero también hay malos policías. El ciudadano, cuando está en su auto y ve estos operativos en los cuales se le va a parar y se le va a pedir el brevete, tiene temor a ser extorsionado, tiene temor a ser víctima de la propia policía, que muchas veces no cumple con la función para la que ha sido creado, que es proteger a la ciudadanía. Entonces yo sí creo que es fundamental impulsar, apoyar, por supuesto con el control político del Congreso de la República, pero hay que impulsar la reforma, la refundación de la Policía Nacional como elemento básico y fundamental en la lucha contra la delincuencia. Cuénteme, hablando del fujimorismo, usted es secretario general de Peruanos por el Cambio, Así ¿verdad? ¿Cómo han caído las declaraciones del congresista Roberto Vieira, que insiste en justificar abiertamente el autogolpe del 5 de abril? Sabemos que él fue fujimorista, ha sido secretario pues, de Juventudes, incluso del fujimorismo, pero ¿cuál es la necesidad política de justificar un hecho como este cuando fue un eje de campaña? El hecho que el propio Pedro Pablo Kuczynski reiterara que no fue necesario, que los propios candidatos fujimoristas, Keiko Fujimori y Kenji Fujimori, han ido variando su posición al respecto de considerarlo como indispensable en su momento, doloroso pero indispensable, pero en una revisión histórica lo que se ve es que fue doloroso, pero de ninguna manera indispensable. ¿Qué dicen? Injustificable. ¿Qué dicen en Peruanos por el Cambio? O sea, ¿será que el señor Vieira es el primero que va a cambiarse de A cruzar la bancada? línea. Es curioso, ¿no? Mira, Eso preocupa más, por ejemplo, que las supuestas diferencias entre Bruce y Cheput, o al menos a ustedes les debería preocupar más, ¿no? Así es. Yo tengo un recuerdo de ese momento de la historia de nuestro país. Era secretario nacional de las Juventudes del PPC. Del PPC, y recuerdo que sufrió en carne propia ese episodio Bobby histórico. Ramírez del Villar y Felipe Osterling con prisión domiciliaria. Las Juventudes del partido. Recordará usted, perdón, que no fue un congreso saboteador, como se quiere decir. No, Precisamente no, para nada. usted se acordará muy bien de eso, siendo del Y PPC. nosotros salimos a las calles a volantear, porque había una aprobación de la ciudadanía en ese momento. Muchas veces y salimos, casos así, ¿no? De manipulación. Y salíamos de la a opinión pública. volantear, a manifestar nuestra posición contraria a lo que era un golpe de Estado, en realidad. Fuimos desalojados del partido con ametralladora, con los brazos en alto, todos los jóvenes del partido en aquella época, momento del cual yo me siento orgulloso en mi vida, porque creo que más allá de los temas políticos que en ese momento pues, puede sonar potable políticamente, meterse con los políticos, entre comillas tradicionales, que era el argumento que se usaba, se estaba atentando contra la democracia, se estaba atentando contra libertades. Nadie puede negar a la luz de la historia que Felipe Osterling y Roberto Ramírez del Villar eran dos patricios de la democracia en nuestro país.
y es un baldón para la historia democrática del Perú, el golpe de Estado de 1992. Quien no lo tenga claro es una persona bueno, que no lee historia, no tiene una visión de lo que es los principios democráticos claramente establecidos. ¿Ha tenido ocasión de comentárselo al congresista Viera? No he tenido oportunidad, se lo voy a manifestar, creo que va a ser una muy buena oportunidad para debatirlo. Yo creo que nada justifica romper con el sistema democrático. No hay ninguna razón que pueda justificar romper el sistema democrático. Debería ser un dogma, hablando de ¿no? una paradoja de las democracias que no tienen dogmas, pero ese sí debería ser uno de los pocos dogmas. Para terminar, Salvador, expectativas sobre el viaje a China de Pedro Pablo. Muy altas, muy altas. El presidente tiene muy altas expectativas de lograr abrir mercados para nuestro país, para inversiones privadas y públicas, abrir mercados para nuestros exportadores, la llegada de capitales foráneos para inversiones importantes en nuestro país. En general, China se ha convertido en uno de los grandes motores de la economía mundial y para el Perú, además, particularmente, reviste una gran importancia. Entonces, tenemos altas expectativas y lo que sí nos llena a nosotros de esperanza respecto del viaje del presidente es que, a diferencia de otras épocas, tenemos un presidente que la tiene clara desde el punto de vista de lo que se tiene que hacer en materia económica para reactivar la economía de nuestro país y generar empleo, que es lo que más le interesa a nuestros compañeros. Bien, Salvador Herresi, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana comentando la coyuntura. 7:38, me voy a una pausa. Regreso de inmediato, no se vayan.